Son las 8:04 de la mañana, las 7:04 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a la sintonía de Es la Mañana de Federico en Es Radio, en este lunes 23 de diciembre, en donde les estamos contando toda la actualidad de la jornada, una actualidad que pasa, por supuesto, por las reacciones a esa resolución del Tribunal Europeo sobre los golpistas condenados en nuestro país. Faltarán unos días para que conozcamos las decisiones y los escritos del propio Tribunal Supremo, también de la Fiscalía, de cada una de las partes, pero para hoy se espera el fundamental de la abogacía del Estado, que es en el que se va a apoyar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Ejecutivo en funciones, para poder dar la mano a la Esquerra Republicana de Cataluña y así tener un gobierno, dicen ya desde Moncloa, antes de Reyes. Sobre esta cuestión, lógicamente, vamos a abordarla en la información en unos instantes y también en nuestra tertulia. Hoy contaremos con la presencia del director de ABC, Bieito Rubido. Hoy el diario ABC lleva una interesante entrevista con Santiago Abascal. El líder de Vox vuelve otra vez a reclamar la ilegalización de los partidos separatistas e independentistas en nuestro país y al mismo tiempo no descarta hacer un llamamiento a la sociedad española para que salga a las calles, bueno, pues a criticar y a reclamar una defensa de la unidad de España y de la Constitución ante los ataques que está sufriendo bueno, pues nuestro texto constitucional y al mismo tiempo la unidad de nuestra nación. También estará con todos ustedes Maite Rico. Hoy Maite publica un interesantísimo artículo en las páginas del diario El Mundo, en donde nos recuerda la figura del censor, y me estoy refiriendo a Miguel Ángel Oliver, el responsable de comunicación del Ejecutivo, que ya saben todos ustedes que la semana pasada saltó a la palestra precisamente por criticar a los periodistas y decir que eran unos activistas políticos por hacer preguntas a los políticos. Esto, el responsable de la comunicación del Ejecutivo, que en varias ocasiones ha sido llamado ya la atención, entre otras, por ejemplo, por la Junta Electoral Central en las pasadas elecciones, por la utilización de la Moncloa para el interés propio de su partido, del Partido Socialista. Bueno, también tendremos ocasión de hablar de esta cuestión y, por supuesto, con Domingo Soriano, nuestro compañero de Libre Mercado, con el que hablaremos, bueno, pues de todas las cuestiones a abordar en el plano económico de cara a ese 2020 y todas las cuestiones y las dudas que ya las instituciones europeas tienen sobre nuestro país, sobre España. Pero, bueno, esto será, como les digo, en unos instantes. También tenemos que hacer referencia al tiempo, cómo se presenta la jornada. Mucha precaución porque, de nuevo, hoy van a soplar vientos fuertes en muchos puntos de la península. Atención al viento, que va a seguir soplando con fuerza en Galicia, en los Pirineos y en el Ampurdán, también en las desembocaduras del Ebro y de Baleares. Les recuerdo que la tormenta Elsa se ha cobrado la vida de 7 personas, una última víctima en Gerona, un pescador arrastrado por un golpe de mar en Sant Feliu de Guíxols, así que por favor muchísima precaución. Bueno, va a haber una combinación de nubes en la zona norte y de claros en todo el Mediterráneo y en los archipiélagos, y las temperaturas van en ligero ascenso, muy agradables en estas fechas últimas del año. Hasta ahora en Madrid 7 grados, hoy la máxima en el centro peninsular será de 12 grados, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria 24 y la mínima en León con 1 grado. Según relata la tradición cristiana, hace más de 2000 años nació un niño divino en un establo de Belén. Su estrella iluminaría el camino de 3 reyes llegados de Oriente y deslumbraría a sus padres, María y José, y a todos los que se acercaron a adorarlo. Bien, esto que escuchan es un momento del espectáculo de imagen, luz y sonido que se pudo ver el pasado sábado en la Plaza de Cibeles, en la fachada del Ayuntamiento de Madrid. Una felicitación navideña, una auténtica postal navideña del consistorio a sus ciudadanos, un espectacular, bueno, pues una espectacular proyección, como les digo, con diferentes pasajes bíblicos como la Anunciación, la Visitación, la adoración de los Reyes Magos. Bien, por fin ha regresado la Navidad a Madrid, y ahora que la Navidad ha vuelto a la capital, que no nos la fastidien los políticos madrileños, por favor, que no lo echen todo a perder. Hoy tenemos un pleno extraordinario, un pleno muy importante en el Ayuntamiento de Madrid, que en principio estaba previsto para el viernes de la semana pasada, pero que se retrasó al día de hoy. Es el pleno de presupuestos. Se tuvo que retrasar porque no había acuerdo. Vox no iba a apoyar esos presupuestos del Partido Popular y de Ciudadanos, y durante todo el fin de semana han estado los diferentes partidos negociando.
¿Cuál es el tema clave? ¿Cuál es la principal cuestión que pone en duda Vox y por lo cual tendría dudas sobre la aprobación de esos presupuestos, ese 1% dedicado a lo que ellos consideran los chiringuitos financieros, los chiringuitos, en este caso dedicados a diferentes asociaciones, y que en este caso ese 1% es para asociaciones de vecinos. Reclaman desde Vox que estos chiringuitos desaparezcan y Partido Popular y Ciudadanos en principio no dan su brazo a torcer. Almeida está convencido de que va a haber acuerdo, se muestra optimista el alcalde de Madrid, pero Rocío Monasterio desde Vox este fin de semana, en el fin de semana con Luis del Pino, decía que que todavía están a tiempo de reducir todas estas partidas dedicadas a estos chiringuitos, según la formación de Santiago Abascal. Yo creo que lo que le tenemos que dar a los madrileños es una bajada fiscal de 82 millones de euros y eso no se toca porque obviamente Vox está de acuerdo. El aumento de la inversión tampoco se toca porque Vox está de acuerdo, como tampoco se toca la reducción de la deuda, Vox también está de acuerdo. Por tanto, lo que estamos en desacuerdo son en cuestiones puntuales que yo creo que no caben calificar como líneas rojas, sino como puntos susceptibles de llegar a acuerdo para que el lunes haya presupuesto. Pues lo que hemos pedido son unos nuevos presupuestos para Madrid, que yo creo que los madrileños se los merecen, y que contemplen una ambiciosa reducción de impuestos, pero con una reducción del gasto político, del gasto, esa grasa que le sobra sobre todo a las administraciones y instituciones que llevan 24 años con el mismo partido. Este año nos casamos. Somos millonarios. Y es que no me lo creía. 26.500. Hace 2 días decíamos que nunca caía nada. Bueno, pues el gordo de la lotería es lo que nos ha tocado a todos. Por cierto, escuchaban a Rocío Monasterio hablar de la grasa que sobra a las instituciones, y anteriormente escuchaban a nuestra compañera que les daba la información local hablar de una entrevista con Javier Ortega Smith que efectivamente teníamos prevista realizar a las 9:30 de la mañana. Les comunico que esa entrevista ha sido anulada, fue anulada a última hora del día de ayer, la pasada noche, y por supuesto no se va a producir. En cualquier caso, sí que les vamos a mantener puntualmente informados de ese pleno que se va a producir en el Ayuntamiento de Madrid, ese pleno extraordinario que arrancará a partir de las 10 de la mañana, y con nuestra compañera Lucía Guadalupe podremos charlar para que nos cuente cuáles son las posiciones a unos minutos, a unos segundos de que comience ese interesantísimo debate. Mientras tanto, la resaca de la lotería de todos los años, regresamos a la cruda realidad, y aquí el Gobierno, con nocturnidad y alevosía, está preparando ya esa investidura. Ketty Garat, en Libertad Digital, les viene contando que ya hay fechas y son los días 2, 3 y 5 de enero para que el día 6, coincidiendo con la Pascua Militar en el Palacio Real, tengamos ese gobierno de socialistas y de comunistas, ese gobierno Frankenstein apoyado por secesionistas y batasunos. Para ello, el gobierno está esperando el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, que pedirá que se empuje, que se ejecute esa decisión, esa sentencia del Tribunal Europeo que conocíamos la semana pasada, y que según su interpretación supondría la puesta en libertad de los condenados, ¿no? El Tribunal Supremo, por supuesto, no opina lo mismo. También estamos a la espera de la propia decisión y la propia lectura que haga de la sentencia el Tribunal Supremo, que según lo que podemos saber a día y a fecha de hoy es que efectivamente ellos consideran que la cuestión es sobre la prisión provisional en su momento de Junqueras, pero no sobre la sentencia posterior y sobre lo que allí sucedió, es decir, sobre la cuestión de la prisión provisional anterior a la sentencia del Tribunal Supremo, que es firme y se tiene que cumplir. En cualquier caso, escuchen la declaración que nos dejaba la vicepresidenta del Gobierno este fin de semana, Carmen Calvo, y juzguen ustedes. ¿Está presionando o no está indicando el camino la vicepresidenta de la Abogacía que debe seguir? La Abogacía General del Estado está en este momento estudiando detenidamente y de manera concienzuda para saber la posición en la que nosotros podemos ayudar de mejor manera a la posición que adopte el Tribunal Supremo para cumplir esta sentencia.
Bueno, no les vamos a descubrir nada de la abogacía del Estado porque de su trayectoria les hemos venido informando ya desde hace muchísimo tiempo. Durante todo el juicio del proceso ellos pasaron en las fases previas, lógicamente al inicio del juicio, de apoyar a la Fiscalía en la solicitud del delito de rebelión, en el apoyo del delito de rebelión, a directamente pasar a la sedición. Todo ello con la salida de Edmundo Val, con la ministra Dolores Delgado al frente del Ministerio. ¿Qué opciones hay ahora mismo? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, pues este fin de semana la Esquerra también celebraba su congreso y escuchen lo que decía el vicepresidente, hombre fuerte de la Esquerra, hombre fuerte fuera de la cárcel de la Esquerra, en ese mismo congreso. Este es el liderazgo que queremos ejercer desde Esquerra Republicana. Hacer de rompehielos, abrir caminos. La nueva etapa política solo se puede abrir si la política desplaza la represión. ¿Se entiende o no se entiende? Pues se entiende. Si la política desplaza la represión. ¿Qué significa esto en el lenguaje de los secesionistas, en el lenguaje de Esquerra Republicana de Cataluña? Bueno, pues que directamente los jueces dejen de actuar y que los tribunales dejen de actuar, que haya una parálisis absoluta sobre todos los procesos que están abiertos y todos aquellos que estarían por abrir, los CDR, los Mossos de Escuadra, todas las leyes que se rebaten en el Parlamento de Cataluña, es decir, inacción total y absoluta por parte de los jueces e inacción total y absoluta por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, que el Ejecutivo no inste al Tribunal Constitucional a pues recurrir las decisiones que se toman, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña respecto a la sentencia del proceso. Por ejemplo, que no se siga adelante con el proceso abierto a los CDR, a los que se les encontró objetivos para cometer atentados y material explosivo. Por ejemplo, que no se siga con las causas de los máximos responsables de los Mossos de Escuadra. Eso es a lo que se refiere Pere Aragonés. Y, por supuesto, la puesta en libertad de Oriol Junqueras, que también en ese congreso apareció en un mitin, en una situación, una circunstancia que, por cierto, el Partido Popular ya ha instado a que se investigue. Mientras tanto, bueno, pues todo fue una ensoñación, ¿no? Hoy Luis Herrero dice que la justicia dejó de ejercer lo que tiene que hacer. Los jueces, en este caso el Supremo, dejaron de ejercer su trabajo cuando en la sentencia fundamentaron el grueso de la sentencia en la ensoñación, ¿no? Y es que la ensoñación fue incluso para los jueces del Supremo este momento fundamental, ¿no? ¿Lo recuerdan ustedes? Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Bueno, el rotundo, el importantísimo discurso del rey que muchos españoles querrían volver otra vez a escuchar y desean volver otra vez a escuchar. Estamos en las horas previas al discurso de Nochebuena de Su Majestad el Rey, lo va a grabar hoy mismo y hoy precisamente cuenta La Razón que 6 de cada 10 españoles valoran positivamente el trabajo que está realizando el monarca y que la mayoría además apoyaría un mensaje duro con el separatismo. Lo cierto es que el mensaje de mañana del monarca va a ser esperado por prácticamente todos los españoles, la mayoría de ellos, y es uno de los más importantes que va a pronunciar el rey, ¿no? De los últimos discursos que ha tenido en circunstancias, graves e importantes, desde luego, para nuestra nación, para nuestro país. Son ya las 8:18, las 7:18 en Canarias. Con Silvia Ribeiro y con Cristina Vega vamos a repasar otras cuestiones y seguimos en Cataluña porque también estamos pendientes de la inhabilitación de Torra. Así que veremos a ver cuándo, cómo y de qué manera se hace efectiva. Quedan meses para la inhabilitación de Quim Torra para que se haga efectiva y mientras esto sucede podrá ejercer como presidente de la Generalidad y como actor negociador. Por eso el PP va a pedir hoy ante la Junta Electoral Central que se le inhabilite de forma inmediata. Una propuesta a la que se han sumado enseguida Ciudadanos y Vox. Según publica el diario La Razón, Torra va a recurrir tanto su inhabilitación como el escrito de los populares. Alegará que esta ley solo es efectiva para los ayuntamientos y que la Junta Electoral no puede apartarle de su cargo
porque solo puede hacerlo el Parlamento catalán. El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular advierte de que serán vigilantes con Torra, pero también con Junqueras. Antonio González Terol no dudará en tomar medidas en el caso de que haya violado el régimen penitenciario con la locución de Junqueras en el Congreso de Esquerra. Por cierto, con un régimen penitenciario al que vamos a estar muy atentos desde el Partido Popular, porque hemos visto que el señor Junqueras ha pedido poder utilizar por videoconferencia una comunicación para dar un mitin en el Congreso de Esquerra Republicana para este fin de semana, y por tanto estaremos muy atentos a la resolución que pueda tomar la directora del centro, porque entenderíamos que si es que sí, sería arbitraria y completamente injusta, incluso una vulneración flagrante de la ley de régimen penitenciario. Bueno, lo que diga la directora de la cárcel de Lledoners, como ustedes comprenderán a estas alturas, pues nos lo podemos imaginar todos, ¿no? Ya saben las fechorías y todas las situaciones que se han vivido en las cárceles y que se viven en las cárceles catalanas donde están presos estos condenados, y bueno, pues los lujos y las cosas que pueden hacer, las visitas que reciben habitualmente, en fin, los despachos que tienen, ¿no? Todo esto se lo hemos venido contando, así que bueno, lo que pueda decir la directora del centro, como ustedes comprenderán a estas alturas, nos lo imaginamos. Hoy hay una entrevista de Santiago Abascal en el diario ABC, una entrevista del líder de Vox, donde de nuevo insta a la ilegalización de los partidos secesionistas. Al mismo tiempo no descarta que llamar de nuevo a los ciudadanos a las calles para que protesten y para que se quejen, ¿no? Y de alguna manera se manifiesten contra los ataques que está recibiendo la Constitución y la unidad española. Y al mismo tiempo, bueno, pues dice el líder de Vox que Esquerra y los nacionalistas nunca van a encontrar un gobierno tan debilitado. Y en ese sentido, la verdad es que los secesionistas, es cierto, nunca van a encontrar un gobierno tan débil como el ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero, ¿qué dicen en el Partido Socialista? Los varones han desaparecido y, bueno, de repente pues aparece uno. Hoy ha aparecido en las últimas horas la andaluza Susana Díez, que dice que confía mucho en Pedro Sánchez, que sigue la estela constitucional. Esto es lo que ha dicho la expresidenta andaluza. Sí, Susana Díaz ha salido en defensa del presidente en funciones en una entrevista en Europa Press. Dice que está tranquila porque Pedro Sánchez está negociando en el marco de la unidad de España, al tiempo que defiende su, dice, generosidad por dialogar con todo el mundo. También acusa al Partido Popular de ser como el perro del hortelano y a Ciudadanos de no ser leal. Lo está haciendo en el marco de la Constitución, con la defensa de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles. Y eso es lo que me da tranquilidad. El viernes, Carles Puigdemont y Toni Comín recogían sus actas de eurodiputados. De esta manera, el expresidente fugado se asegura que podrá participar en la primera sesión plenaria del día 13 de enero. Esta semana, el juez Llarena va a decidir sobre la euroorden de Carles Puigdemont, que por su parte ya tendría la vista puesta en unas elecciones en Cataluña. El plan, según publica El Confidencial, se basaría en que Torra abriera una crisis de gobierno que desplazara a Pere Aragonés de la vicepresidencia, para así Puigdemont ser cabeza de cartel. Desde el Partido Popular, Alejandro Fernández se muestra cansado del empeño de los secesionistas en liquidar la democracia. Ya sabemos que lo que pretenden es liquidar directamente la separación de poderes en España, someter al Poder Judicial a los dictados del Poder Ejecutivo y, en este caso, de una negociación para una investidura entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana, y eso es absolutamente inaceptable, es profundamente antidemocrático y es de una gravedad extraordinaria. Bueno, en este punto, a las 8:22 de la mañana, a las 7:22, vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a cambiar totalmente de asunto y nos vamos a dedicar a lo que nos va a suceder a partir del año 2020 en cuestiones domésticas, ¿no? En cuestiones monetarias que afectan a nuestro bolsillo y sobre todo que afectan a la manera de entender algunos recibos que realmente son totalmente indescifrables. Por ejemplo, Cristina, la factura de la luz, que va a cambiar drásticamente. Es un complicado sistema que ya, bueno, pues es difícil de entender según vamos recibiendo las facturas. Otro cambio más de este sistema que se ha visto modificado nada más y nada menos que 3 veces en los últimos 5 años. ¿En qué casos o en qué aspectos vamos a notar diferencias en la nueva factura de la luz? Pues, Rosana, se podría decir que el recibo se va a modificar de arriba abajo, ya que lo que vamos a pagar va a depender de la hora, el día, el mes
e incluso de dónde vivamos. El cambio más notable será la reducción del número de tarifas. Si hasta ahora había 6 tarifas diferentes para las instalaciones de baja tensión, es decir, aquellas de menos de 15 kilovatios, que es la que tienen la gran mayoría de los hogares españoles, a partir del 1 de enero solo habrá una tarifa, la llamada 2.0 TD. Bueno, ¿qué más cosas nos puedes contar sobre esta nueva tarifa? ¿Qué aspectos son así los más destacados? Pues el más significativo reside en los periodos de alta y baja potencia, aquellos que se llaman periodos punta y valle. Ahora, encender la luz o, por ejemplo, poner la lavadora será más caro de 8 de la mañana a 12 de la noche y más barato el resto de día, de 12 de la noche a 8 de la mañana y durante el fin de semana y festivos. Además, la tarifa va a cambiar dependiendo del lugar de residencia. Mientras en la península los meses más caros van a ser diciembre, enero y febrero, en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, el precio va a subir desde junio a septiembre. Otra novedad importante es que si superamos la potencia contratada, pues ya no van a saltar los plomos, como se suele decir, sino que nos van a cobrar un sobrecoste. Vamos, que no vamos a tener ninguna alerta que nos diga, oye, te estás pasando, ¿no? Así que ojo a consumir de más. ¿A quién afecta estos cambios? A prácticamente todo el mundo, ¿no? Pues sí, al 40% de los españoles, que son los que disponen de la tarifa regulada o la llamada PVPC. El resto de los españoles dispone de una tarifa de mercado libre. Bueno, y estos cambios en la factura van a afectar a nuestro bolsillo, que al final es lo que nos interesa. Pues según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el organismo que ha impulsado este cambio, el recibo, dicen, podría reducirse hasta en un 2%. Pero no es por el nuevo sistema en sí, sino por la promesa de la CNMC de bajar las tasas a la distribución de la energía. Bueno, eso como en todo se producirá andando, ¿no? Y a medida que vayan pasando los meses podremos confirmar o no esa bajada. Bueno, todavía tenemos tiempo para una noticia más en el marco internacional. Nos vamos a ir a Venezuela porque allí, lo cuenta también hoy el diario ABC, Maduro ha prometido excarcelar a cerca de 40 presos políticos. Bueno, va a ser como una especie de operación maquillaje, ¿no? En donde se quiere fingir de alguna manera, bueno, pues la liberación de todos estos presos políticos. ¿Pero qué hay detrás de todo ello? Bueno, pues lo que está haciendo ahora mismo la ONG Foro Penal venezolano es denunciar que esta propuesta del régimen no es más que un intento para acorralar a Juan Guaidó y evitar su reelección como presidente de la Asamblea Nacional, que va a ser el día próximo 5 de enero. Desde esta organización alertan de que, al igual que en anteriores ocasiones, se puede producir un efecto de puerta giratoria, es decir, que el número de liberaciones se compense con un aumento de encarcelamientos. Actualmente hay que recordar que en Venezuela hay al menos 390 presos políticos. Bueno, pues habrá que seguir muy pendiente esta información. Por supuesto, vamos a estar también muy atentos. Son las 8:26, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más historias. Es la mañana, es radio.